Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este espacio de mano a mano electoral dentro de Tarea Fina. Y en esta hora es un gusto estar recibiendo al diputado del MPP Frente Amplio, Alejandro Sánchez. ¿Qué tal, Sánchez? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Todo bien por ahí? Todo bien por aquí, Alejandro, muchas gracias por este contacto, por este reencuentro, y me imagino que allí están planificando, trabajando de cara al próximo 30 de noviembre. Sí, por supuesto, en estos momentos está reunida la Dirección Nacional del MPP, aún estamos en la etapa, los compañeros se están expresando en la etapa de balance un poco de lo sucedido el domingo, y el segundo punto de orden del día son las perspectivas, donde claro está, es un poco cuál va a ser el esfuerzo que nos resta en estos días que tenemos para consagrar definitivamente la victoria de Tabaré Vázquez, Sendic, coronándose con la presidencia, donde el MPP va a poner nuevamente toda la carne en el asador, tratando de movilizarnos junto con los compañeros frente amplistas para lograr algo que nos parece que está al alcance de la mano, pero todas las peleas hay que pelearlas. Bien, Sánchez, en lo personal, ¿cuáles podrían ser algunos trazos gruesos del balance del 26? Bueno, yo diría en primer término es muy positivo, primero por alentador de los resultados, donde el Frente Amplio obtiene un alto porcentaje de los votos en la elección, lo cual termina consagrando la posibilidad de contar con mayorías parlamentarias, pero sobre todas las cosas yo diría que ahí hay un elemento bien importante que refiere a que el Frente Amplio, luego de 10 años en el gobierno, logra de alguna manera obtener más votos de los que obtuvo en el año 2009, que consagraron a Pepe Mujica presidente, con lo cual claramente de una manera podemos interpretar que el pueblo uruguayo ha decidido respaldar una política de profundización de los cambios que se vienen procesando en el Uruguay y de respaldo a la gestión del gobierno del Frente Amplio, que de alguna manera logra este tipo de resultados. O sea que, en primer lugar, eso, la satisfacción por ese logro y por el respaldo de los uruguayos. El segundo elemento que me parece que es trascendente anotarlo es que, de alguna manera, esta ha sido una campaña que podríamos calificar contra las encuestas y contra las opiniones de muchos encuestólogos y opinólogos que andan por ahí, que estuvieron sosteniendo durante todo este tiempo que el Frente Amplio no tenía las mayorías necesarias y que no iba a lograrlo y que no tenía respaldo popular. Bien. Así que de alguna manera yo lo resumo diciendo que los Frente Amplistas, porque creo que esta victoria es de los Frente Amplistas todos, de los de a pie, los que no se suben a los escenarios y no aparecen en las fotos, bueno, los Frente Amplistas desafiaron todos los pronósticos y le ganaron las encuestas. Sánchez, hoy con el diario del lunes naturalmente es mucho más fácil, pero ¿en lo personal avisorabas una votación tan importante? Bueno, yo francamente, uno veía en las movilizaciones, y quizá la última semana uno se daba cuenta de que, bueno, había una explosión en la movilización que se concretó en lo que fue el enorme cantidad de gente que se congregó en la Rambla en el acto final del Frente Amplio, donde uno lo hacía pensar ya en esos días de que que el Frente Amplio estaba en condiciones de poder obtener esta votación. Por supuesto que fuimos muy expectantes durante todo este tiempo y mantuvimos de alguna manera la expectativa y la confianza de que las mayorías parlamentarias sean posibles y que dependían del esfuerzo y de la militancia de los compañeros, y en definitiva creo que lo logramos. Pero hay que reconocer, yo me incluyo en la categoría de esos frente amplistas, que en algún momento pasamos por ese susto o esa idea que decía Lucía, bueno, el susto despertó al mamado. Creo que en algún momento tuvimos una sensación de que las cosas no se podían estar dando de esa manera, y que nos llevó a redoblar el esfuerzo, por supuesto, y a trabajar mucho más por lograr que el Frente Amplio siguiera haciendo gobierno, y creo que al final, bueno, esto es el logro de la militancia de muchos compañeros, así que de alguna manera parece que eso. Pero tuvimos una sensación en algún momento, por lo menos yo en lo personal, de duda y de un poco de temor de lo que estaba sucediendo, pero que ya en los últimos días previo al domingo ya se veía que ya la situación era otra y respiramos con más tranquilidad. ¿Y cuando observás todo el territorio nacional, los diferentes departamentos? Bueno, lo que teníamos era una evidencia clara y que se demuestra en los resultados electorales, donde la campaña en el interior del país tenía un entusiasmo y una temperatura mucho mayor a la campaña en Montevideo. A mí me tocó recorrer el interior más bien en los primeros momentos de la campaña electoral, y después obviamente nos concentramos en el trabajo en Montevideo,
primero por la responsabilidad de que me tocaba encabezar la lista 609 en Montevideo, y segundo porque entendíamos de que el esfuerzo mayor lo tendríamos que realizar aquí porque veíamos una campaña media fría. Pero uno estaba viendo el entusiasmo de lo que sucedía en el interior y ya se podría vislumbrar al principio de la campaña lo que termina siendo esto, donde el Frente Amplio gana en 14 departamentos del país, donde había mucho entusiasmo, mucho fervor, y yo creo que eso también responde a las políticas públicas que se han desarrollado, la descentralización de la UTU, lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores rurales, que en el interior del país fueron más, digamos, de alguna manera se sintió los cambios en este segundo gobierno y por tanto tenía la necesidad de manifestarse y expresarlo, y ese era un entusiasmo mucho mayor de lo que se notaba en la capital del país, que la campaña era un poco más fría. Bien, luego de una gestión de gobierno encabezada por José Mujica, naturalmente que ahí no solamente hay un respaldo al Frente Amplio, sino al MPP. Sí, yo creo que en primer lugar aquí el gran triunfador es el Frente. Por supuesto que el MPP recibió un respaldo electoral muy bueno, que nos reconforta muchísimo, pero yo diría que el gran victorioso de esta campaña electoral es el gobierno del Frente Amplio encabezado por Pepe Mujica, ¿no? Es decir, porque las teorías del desgaste de los gobiernos no se da, en este caso, en el gobierno de Pepe Mujica, donde no hay desgaste, sino lo que hay es un crecimiento electoral, por lo cual yo creo que hay una parte importantísima. Por supuesto que el Frente Amplio ha puesto mucho y el trabajo que se ha hecho para el tercer gobierno de explicitarlo y demostrarlo en la campaña también, pero yo creo que esto también fue en parte, y la oposición lo planteó de esa manera, un plebiscito al gobierno, y el gobierno, me parece que la gente demostró que respalda a este gobierno y respalda las políticas públicas que venimos construyendo. Ahora bien, Sánchez, uno también podría decir que hubo sectores que estaban dentro del Frente o ciudadanos que dieron su voto a la Unidad Popular o al PERI, o sea que hubo gente que se fue, pero fueron muchos más los que reingresaron, ya sea porque votaron por primera vez y hubo mayoría de jóvenes con el Frente, o porque se conquistaron votos que antes eran colorados y blancos o independientes. Sí, bueno, claramente el Frente siempre siendo una fuerza política en que los jóvenes siguen confiando, y se cumple aquella frase de Salvador Allende de que ser joven y no ser de izquierda iría contra la naturaleza, y en definitiva los jóvenes votaron por más cambio. Y es verdad que también el más político ha configurado de que los dirigentes más reaccionarios y la derecha más liberal de este país es la que principalmente salió derrotada. Tenemos la conformación de un parlamento donde el bloque de la derecha, liderado principalmente por Bordaberry y el herrerismo, disminuye su caudal electoral y disminuye su representación parlamentaria en detrimento de que el Frente Amplio sostiene la cantidad de bancas en diputados. El partido independiente logra una banca más, es decir, aquellos que no se llaman de derecha y aquellos que no tienen en principio un programa liberal, un programa que de una propuesta muy conservadora, pierden pie en el respaldo electoral, y yo creo que eso es muy bueno porque da una señal de que nuestra sociedad se está moviendo en el sentido contrario a ese tipo de propuestas muy reaccionarias, y de alguna manera me parece que eso también es un logro de las transformaciones que estamos viviendo en nuestro país, donde tenemos un electorado de una ciudadanía mucho más volcada al centro y a la izquierda que a la derecha, y eso me parece que es el resultado de esto, que es la derecha más conservadora, donde claramente el Partido Colorado y los dirigentes que han conducido el Partido Colorado son los que han salido, digamos, peor parados en esta campaña electoral, porque demuestra justamente que no están conectando con los uruguayos, ¿no? Incluso en lo que es ese esquema electoral, se da el caso que a nivel del Partido Nacional, de los 10 senadores, 6 corresponden a la calle Pou, 4 a la Rañaga, pero en el escenario de diputados, 16 y 16 son, o sea que hay una paridad importante también. Sí, yo creo que en realidad lo que está claro es que los uruguayos están mucho más inclinados hacia ideas más progresistas que buscan de alguna manera no volver atrás y menos volver a las recetas neoliberales de los años 90, por tanto su elección a la hora, porque en definitiva el pueblo habló por las urnas, y hay que leer ese mensaje donde los principales referentes, en este caso incluso los principales referentes que llevan adelante la intención de modificar la Constitución en un sentido bastante restrictivo y estigmatizante de los jóvenes, tampoco lograron concretar esa reforma constitucional que se ha planteado, y entonces de alguna manera va demostrando eso que decíamos recién, donde tenemos una sociedad más proclive a seguir cambiando por el camino, seguir caminando por el camino que viene construyendo el Frente Amplio, un país integrado, un país que busca el desarrollo, que trata de construir equidad y ampliar los derechos de las personas y no
en un país con un programa que lo que hace es cercenar derechos y buscar estigmatizar jóvenes y además volver a las políticas neoliberales de los 90. Yo creo que el mensaje es claro y contundente en ese sentido de la ciudadanía. ¿Te parece que la oposición vuelve a equivocarse en plantear el razonamiento en el balotaje de la búsqueda de esos equilibrios de las mayorías parlamentarias y los escenarios de relacionamiento entre el gobierno y la oposición, como también lo hizo en el 2009? Sí, yo creo que además es una perla más del collar de equivocaciones de la oposición y de alguna manera de posiciones demagógicas, donde en realidad le dijeron a los uruguayos que la definición de octubre, en octubre se definía parlamento y en noviembre se elegía gobierno, y hoy siguen con el discurso de que en noviembre sigue estando en juego las mayorías parlamentarias y de alguna manera no se dan cuenta de que lo que está en juego ahora en noviembre es quién va a conducir el Poder Ejecutivo, y de alguna manera siguen estableciendo una discusión equivocada que lo que busca es sacar algún rédito, encontrar algún despistado. Creo que claramente los uruguayos, nuestro pueblo, si hay algo que tiene no es despistado y que no va a hacer caso a ese. A ver, hemos perdido ahí a ver si ahí sí te tenemos. Ahí sí se nos perdió. Bueno, estábamos culminando, justo estábamos terminando la nota, quizás lo logremos retomar. Parecía como que se nos estaba yendo, no sé si será la batería del legislador o capaz que la ubicación en la cual se encontraba. Estamos en la penúltima pregunta, nos quedaba solamente una más. Estamos allí preguntándole sobre el razonamiento de la oposición, de alguna manera en esa búsqueda de equilibrios que está convocando al voto para el próximo balotaje. Ya te tenemos, Alejandro. A ver, Sánchez, se vuelve a caer seguramente, quizás sea un tema de batería. Esa era la penúltima, y por último queríamos ir, bueno, por dónde debe transitar en estos últimos días en la campaña el Frente Amplio. En definitiva, creíamos que también terminar con ese mensaje en los últimos 3 minutos iba a ser algo que realmente pudiera aportar en esa línea estratégica de la coalición de izquierda. Sánchez, ¿lo tengo en línea? Sí, se cortó la comunicación. Estamos justo en la penúltima línea pregunta, donde me decías obviamente que ese razonamiento también era la perla también de cierta falta de argumentos, ¿no? El tema de los claramente equilibrios. en esta campaña, en principio, lo que menos ha mostrado la derecha es qué es lo que pretendía hacer, y construyó una campaña de marketing donde nos intentó vender un candidato como si fuera un desodorante, y nos decía y convocaba a los uruguayos a votar Parlamento en octubre y gobierno en noviembre. Eso hasta está en spots publicitarios que realizaron, y hoy nos siguen diciendo de que la discusión hacia noviembre sigue siendo el Parlamento, con lo cual demuestra su doble discurso y demuestra su falta de propuesta, porque de alguna manera lo que vamos a decidir en noviembre es quién va a estar en el Poder Ejecutivo, y por tanto el Frente Amplio lo que está diciendo es, bueno, qué es lo que nosotros pensamos hacer y cómo resolver los problemas que tienen los uruguayos en el tercer gobierno. Y de la oposición vemos que siguen hablando acerca del Parlamento y las mayorías parlamentarias, cuando en realidad lo que deberían estar hablando es qué es lo que ellos ofrecen como programa a la ciudadanía. Claramente me parece que forma parte, digamos, es una perla más de ese collar donde han construido un discurso bastante demagógico, que lo que buscaron es confundir a la gente, y que de alguna manera lo que decíamos era la certeza de que nuestro pueblo es bastante inteligente y no cree en ese tipo de promesas ni en ese tipo de discursos. Por último, Sánchez, en 2 minutos, ¿por dónde debe transitar la campaña del Frente? Bueno, yo estoy convencido de que la campaña del Frente tiene que continuar exponiéndole a los uruguayos cuáles son los problemas que existen en Uruguay, los desafíos del Uruguay y cómo hacerlos. Es decir, tiene que seguir siendo una campaña, algunos la han calificado de guantazo. Yo creo que no hay que entrar en provocaciones, que no hay que entrar en discusiones de bajo nivel, sino que el Frente Amplio lo que tiene que seguir haciendo es diciéndole a los uruguayos qué es lo que pretendemos hacer, cuáles son las propuestas que tiene el Frente Amplio hacia el futuro, y que van a permitir justamente que el bienestar de los uruguayos continúe y sigue mucho más. Así que me parece que lo que resta de esta campaña es seguir expresando qué es lo que dice nuestro programa y cuáles son las soluciones que el Frente Amplio está ofreciendo a la ciudadanía para resolver los problemas que tienen los uruguayos y seguir construyendo un país más equitativo, más justo y con más desarrollo. Alejandro Sánchez, diputado reelecto del espacio 609 MPP, te agradecemos mucho estos minutos aquí en la 1410 en Tarea Fina. No, la verdad que ha sido un gusto estar en contacto con ustedes, y bueno, y como siempre estamos a las órdenes, que la verdad que es un placer y un gusto estar en comunicaciones con ustedes.